Buenas tardes, Ari. Shalom, Rabino, ¿qué tal estás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias al Eterno. Bueno, Rabino, gracias nuevamente por estar con nosotros compartiendo en un capítulo más de esta serie en el desierto de las naciones. Para todos aquellos que nos han seguido, hemos estado trabajando, presentando el tema sobre el Mashiach hebreo y hemos llegado a la conclusión, de acuerdo con las enseñanzas del Rabino Yehudá, que realmente el Mashiach que el pueblo hebreo esperaba era su majestad Yeshua, tal como nosotros lo conocemos. Él ya nos ha descrito sus características, nos ha descrito muchas de las profecías que hablaban de él, nos ha descrito textos en el Tanaj que presentan que no hay equivocación, que él pueda ser el Mashiach que el pueblo hebreo esperaba. Y ahora vamos a entrar en un tópico que es muy interesante, realmente junto con las enseñanzas de su majestad, se dieron muchas discrepancias, ¿verdad? Se confundieron muchas cosas y esto pues conllevó a que se conformara una nueva religión, una religión muy diferente a lo que era la enseñanza de la Torá, tanto para el lado del judaísmo como el lado del cristianismo. Entonces, cuando vemos que su majestad Yeshua como el Mashiach anhelado y esperado por el pueblo hebreo, y a través de estos 16 capítulos, entonces ya hemos podido conocerlo, hemos podido palparlo, así con las palabras y con las enseñanzas. Y todas estas razones nos han llevado a entender que tenemos la necesidad de poder comprender a profundidad las enseñanzas que Él nos dio. Quisiéramos ahora preguntarte, Rabino, muchas de las dudas que han surgido porque muchas de las enseñanzas que su majestad nos compartió fueron malentendidas, tanto por las religiones, por la mayoría de las religiones cristianas, ¿verdad? Hablo del catolicismo, el evangelio, el protestantismo en general. Y quisiera preguntarte algunas dudas que surgen que cuando leemos textos cristianos, hemos visto que surgen discrepancias. Cuando su majestad, no sé si te parece que vamos a hacerlo por orden de los evangelios. Sin embargo, antes de entrar al orden de los evangelios, que son los textos que nos dan a conocer la vida de su majestad, vamos a hacer algunas preguntas, digamos así, al azar, para que tú puedas ir compartiéndonos qué es lo que tú piensas de estas enseñanzas. Al final de la vida de su majestad, cuando ya ha sido muerte, después de que él resucita, su majestad le aparece a sus discípulos y les dice estas palabras, que era necesario que se cumplieran todas las cosas que estaban escritas de él en la ley de Moshe, en los profetas y en los salmos. Estoy leyéndote un texto del libro de Lucas, capítulo 24 y verso 47. Entonces nos dice el texto que su majestad les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito. Y así fue necesario que el Mashiach padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el texto que está escrito en el libro de Lucas. La pregunta sería esta: a pesar de que nos has comentado algunas características del Mashiach en el Tanaj, ¿podrías indicarnos a qué escritura se refiere el texto cuando dice abrió su entendimiento? Cuando ya hemos hablado que en el Tanaj no hay una mención directa sobre la resurrección de su majestad al tercer día, y tampoco a una nueva predicación del arrepentimiento y del perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Bueno, en primer lugar, si fue necesario que él abriera el entendimiento para que entendieran, quiere decir que, como habíamos platicado anteriormente, no hay nada directo, explícito. Porque si fuera explícito en las escrituras, no hubiera sido necesario que abriera el entendimiento, pues se podría entender de primera mano, ¿no? En primer lugar, pues vamos a ver, cuanto más atrás vayamos, los profetas va a estar más claro. Cuando vamos en la Torá, va a estar más ambiguo. No es que sea ambiguo, sino que para nosotros,
por el nivel espiritual que tenemos, va a estar más ambiguo, porque de alguna manera la Torá está más en Bereshit, es la esencia. De ahí si diluimos un poquito Bereshit, recuérdate que Bereshit fue la Torá por muchos años, por más de 2448 años, hasta que fue entregada en el monte Sinai, y ahí ya se agregaron 4 libros más. Entonces ya la Torá de alguna manera se diluyó, y en los 4 libros hay algo que está más explícito. Luego vienen los profetas y los escritos, y en esos libros vamos a encontrar algo más explícito, adecuado a nuestro entendimiento, mientras cuanto más atrás vayamos va a estar más místico o más en esencia, digamos. Yo a esa pregunta me la hacía Ari cuando comenzábamos en este caminar. Las palabras de Rab Shaul, que decía que vana sería nuestra fe si él no hubiera resucitado. Y yo decía en dónde estaba profetizado eso, y no lo encontraba. Sin embargo, miraba que en la historia, que algunos rabinos que fueron por sus discípulos convocados como Mashiach, ellos fueron a velar la tumba 3 días y 3 noches. Entonces, si esto es cristiano, ¿por qué los discípulos judíos de estos rabinos también iban a velar la tumba 3 días y 3 noches? Hasta que en el libro ¿Quién, cómo, cuándo y dónde y por qué del Mashiach, que recopila todo lo que la tradición del pueblo de Judá ha contemplado acerca del Mashiach, platica precisamente acerca de este tema y dice que todo viene a partir de la atadura de Yitzhak, ¿verdad? Cuando el Eterno le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Allí nacen unos midrash. Hay un midrash que dice que Abraham mató a Yitzhak, pero el Eterno lo resucitó, ¿verdad? A partir de ahí viene la creencia dentro del pueblo que el Mashiach, representado por Yitzhak, iba a ser aproximado a la muerte, ya sea que el Eterno lo rescatara antes de morir, o iba a morir y resucitar por las manos del Eterno. Desde ahí viene la creencia en el pueblo acerca de una muerte y una resurrección del Mashiach. Como te digo, pareciera que no estuviera explícito, pero recuerde que en Bereshit estamos hablando de esencia, ¿verdad? Ahora, cuando ya lo vemos en el libro de los profetas, el libro de Isaías, por ejemplo, Isayahu, capítulo 53, hablando del Mashiach, que también Isaías 53, el judaísmo moderno, por así decirlo, todavía queriendo desvirtuar el mensaje del Mashiach, ellos dicen que aquí esto no es una profecía mesiánica, sino que es una profecía acerca del pueblo de Israel. Sin embargo, tenemos escritos antiguos, entre ellos el muy respetable Zohar, que hacen mención a Isaías 53 como una profecía mesiánica 100%. Y en Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. ¿Oíste? Como oveja fue llevado al matadero. O sea que habla de una muerte. Luego en el verso 9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo el maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Ya? Entonces, y dice el verso 10: con todo esto el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. ¿Ya? O sea que estamos viendo aquí que precisamente si entre algunos escritos el Zohar nos está diciendo que esto es una profecía mesiánica, definitivamente está hablando de que el Mashiach iba a padecer muerte y hasta sepultura, porque dice que con su sepultura será con los ricos. ¿Ya? Entonces ahí sí tenemos algo un poquito más claro, ¿ya? Y luego, si nos vemos al libro de Oseas, capítulo 6, verso 1 y 2, nos dice: venid y volvámonos al Eterno,
que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ahí es una profecía para Efraín. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Eterno, como el alma está aparejada a su salida, y vendrá a nosotros como lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? Entonces sí habla de alguna manera no explícita, y por eso era necesario una revelación extra que el Mashiach tenía que proporcionar para que esta gente pudiera atar la interpretación correcta de estos versos, de que sí se estaba hablando acerca del Mashiach, que eso es lo interesante de todo esto, que por decirte así, que eso sucede inclusive hasta la actualidad, ¿ya? La gente lee los libros de la Tanaj y lee los libros del Antiguo Testamento y no lo logra enlazar uno con otro en la línea de la historia. Tienen cada libro como una pieza de un rompecabezas, pero no lo logran atar, no lo logran relacionar. Así también en el tiempo de Su Majestad Yeshua, el judaísmo tenía notas, tenía cosas acerca del Mashiach, pero nunca lo logró enlazar, ¿ya? Por eso es que la manera en que ellos esperaban que viniera el Mashiach no es realmente como él vino. Como él mismo dijo, yo soy el maná del cielo, un pan que ni vosotros ni vuestros padres conocieron. No vino como lo esperaban, sin embargo las escrituras, ya para alguien a quien se le ha abierto el entendimiento, como en el caso del texto que estás mencionando, y a nosotros está sumamente claro y estaba profetizado, ¿no? Claro, Rabino. Y por supuesto Gracias. También, perdón, y por supuesto también para las naciones. Esto no era exclusivo del pueblo de Judá. Ese es otro tema, creo que lo tocaste ahorita, ¿no? Porque será que tendría que ser predicado a todas las naciones. Pues déjame, dice Salmo 67, 1 y 2. Dice al director del coro en Neguinot, Salmo Cántico: Elohim tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que tu camino sea conocido en la tierra y tu salvación entre todas las naciones. Y tu salvación entre todas las naciones. Tenemos también Isaías 56, recuerdo mucho de ese texto cuando habla acerca de, creo que es el 58, 56, que habla sobre que su templo será conocido como casa de oración para todos los pueblos, ¿no? Dice, así dijo el Eterno, guardad derecho y hacer justicia, 56:1, porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciera, dice el hombre, no dice el judío ni el israelita, sino el hombre. Y el hijo de hombre que esto abrazare, que guarde el Shabbat de profanarlo, y que guarde su mano de hacer todo mal. Y el hijo del extranjero, allegado al Eterno, no hable diciendo, me apartará totalmente el Eterno de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo el Eterno a los eunucos que guardaren mi Shabbat y escogieren lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que se llegaren al Eterno para ministrarle y que amaren el nombre del Eterno para ser sus siervos, a todos los que guarden el Shabbat de profanarlo y abrazar en mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración, será llamada para todos los pueblos. Esto siempre fue para todo el mundo. En la Torá dice que el hombre que haga estas cosas
vivirá por él. Es el egoísmo del pueblo, la falta de entendimiento que el pueblo tuvo, que creyó que esto era solo para el pueblo de Israel. Y digámosle así, el office boy, el mensajero, se quedó con el paquete y no lo quiso compartir con nadie, pero el objetivo siempre fue para todo el mundo. Por eso los sabios dicen que la Torá fue entregada en el desierto, tierra de nadie, para que nadie se creyera su dueño. Sin embargo, el pueblo de Israel así lo hizo. Pero eso estaba desde siempre, Ari. Muchas gracias, Rabino. Qué excelente. En el mismo pasaje del libro de Lucas, capítulo 24, más adelantito hay unos textos, hay un verso, ahora en el verso 49, que dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Aquí surgen varias preguntas, Rabino, de este pasaje. La primera, la pregunta que nos hacen es: se hace mención a la promesa de mi Padre. ¿A qué promesa se refería a su majestad? Y después dice, para que sean llenos de poder. El poder a que hace referencia a que debían ser investidos, ¿cuál era ese poder y cuál era la promesa, Rabino? La promesa dada a los padres era la promesa de redención, la promesa de herencia que se le dio a Abraham, Isaac y Jacob. En ti serán benditas todas las naciones. Nuevamente regresamos al tema, que la bendición era a todas las naciones a través de Abraham y su descendencia. ¿Ya? La descendencia prometida, y según Rab Shaul, esa descendencia es su majestad Yeshua. ¿Ya? ¿Qué promesa se refiere? Se refiere a lo que dijo Moshe en Devarim 36: y circuncidará Yahweh tu corazón y el corazón de tus hijos, para que ames al Señor tu Elohim, para que vivas. ¿Cómo el Eterno va a circuncidar el corazón? Esa era la solución final. La solución final era poner algo dentro del corazón del hombre para que con voluntad y conciencia propia pudiera caminar en armonía con las leyes y los principios que el Eterno estaba dando en la Torá. ¿Ya? Y eso también está en Ezequiel 36, cuando le dice que para la casa de Israel quitaré ese corazón de piedra, daré un corazón de carne, pondré mi ley en su mente y en su corazón, pondré un nuevo espíritu dentro de ustedes para que guarden mis mandamientos, mis estatutos y mis decretos. Esa era la promesa final, que al final, digamos, el pueblo tendría que andar en armonía con las leyes, tendría que andar en caminos de justicia. ¿Cómo lo iba a lograr? Tiene que ser algo, como te digo, sobrenatural, tiene que ser algo espiritual, no simplemente quitarles el prepucio de la carne, sino que habla de una circuncisión del corazón, de poner algo, un espíritu nuevo dentro del ser humano, para que esto lo empujara, lo impulsara hacia amar al Eterno, para cumplir esa misma de amar al Eterno por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con todos tus recursos, ¿verdad? Esa era la promesa, que de alguna manera estaba prometida, la redención final. Por eso decimos nosotros que nuestros padres vieron nuestros días, ellos murieron sabiendo que esta palabra se iba a cumplir, y su majestad Yeshua fue la herramienta con la cual el Eterno cumplió su promesa. Para el siglo primero, que era el siglo en el cual su majestad se había manifestado en la tierra, para un judío era inconcebible adorar a alguien más que no fuera el Eterno, el Dios de Israel. ¿A qué se refiere el pasaje cuando dice que ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén? ¿Es aceptable darle adoración al Mashiach como embajador del Eterno? ¿Qué tipo de adoración sería aceptable, Rabino? Claro que sí. Bien dijiste cuando dijiste que para el judaísmo del primer siglo eso era inconcebible, pero precisamente en esta sección platicamos en una oportunidad precisamente de que el nivel espiritual de esa generación era
lo más bajo que había en la historia del pueblo. ¿Te recuerdas que platicamos de eso? Entonces, ¿cómo esperamos que una generación totalmente pecadora o totalmente desligada del Eterno, por así decirlo, primero pudiera reconocer al Mashiach y pudiera para ellos ser digno de adoración? Pero estamos hablando de la generación del primer siglo. Ahora bien, si te das cuenta, en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 20 y 21 dice: después dijo David a toda la congregación: bendecid ahora a Yahvé, vuestro Elohim. Entonces toda la congregación bendijo a Yahvé, Elohim de sus padres, e inclinándose adoraron delante de Yahvé y del rey. ¿Te das cuenta? Ya dentro de la cultura hebrea, el rey es el representante del Eterno. Por eso es que más adelante en el libro de Crónicas, cuando ungen a Salomón como rey de Israel, y dice, y Shlomo se sentó en el trono de Yahvé. ¿Te imaginas? ¿Ya? Entonces era normal, pues, adorar delante del Eterno y delante de su reina, que era su representante, sin que esto implicara para el israelita algo de idolatría. Eso era normal, sabiendo de que no estás idolatrando al hombre, sino lo que el hombre representa es a lo que tú estás adorando. Y precisamente se convierte el rey de Israel en el representante del Eterno. O sea, lo que le da peso y digno de adoración al Mashiach es precisamente la representatividad del Eterno que él tiene, el nombramiento, la delegación de autoridad que el Eterno le dio a él. No es simplemente a un hombre que nos va a desviar, sino su representatividad. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener claro, que nosotros estamos muy lejos de una cultura de tener monarquía. No sabemos cómo dirigirnos, cómo respetar, ¿verdad? Cualquier persona insolente dice: yo nunca me inclinaría ante un hombre. Pero es que no es un hombre cualquiera. Es el representante del Creador sobre su creación, a quien tiene toda autoridad, en cuyas manos el Eterno puso nuestra vida, nuestra muerte, la limpieza y el perdón de nuestros pecados. O sea, no es cualquiera. Por eso nosotros aquí en la comunidad Betor nos referimos a él como su majestad Yeshua, ¿verdad? No es mi amigo, no es mi cuate, como para tratarlo por su primer nombre, ¿verdad? Gracias, Rabino. Precisamente eso te iba a comentar, que realmente la poca cultura que existe en nuestra parte occidental nos lleva a tratar a su majestad como que si fuera un amigo, un cuate, ¿verdad? Y nos referimos a él como Yeshua dijo, y realmente no hay comparación, pues, ¿verdad? No. Recuerdo el pasaje que está en el libro de Yehoshua, capítulo 9, cuando se aparece un ángel ante Yehoshua, y Yehoshua también se postra ante el ángel y le da reverencia, pues, sabiendo que este ángel venía por parte del Eterno, ¿verdad? Sí, así es. En cambio, pero dentro de la cultura cristiana que gobierna el mundo occidental, nada es digno de respeto, nada. Es una cultura de irrespeto total. Ya, inclusive dentro del cristianismo se enseña que los ángeles están para hacernos los mandados, para servirnos a nosotros. Y es la cultura que es totalmente distinta. Vemos a Lot capaz de entregar a 2 hijas vírgenes para que abusaran de ellas, para defender a estos 2 ángeles, ¿no? Entonces creo que definitivamente tenemos que reordenar nuestras prioridades, nuestras orden de valores, para que estén acorde a estos personajes bíblicos, y así podríamos entender por qué hicieron lo que hicieron, ¿no? Gracias, Rabino. Es bueno considerar para todos aquellos que nos están escuchando que realmente de los 4 evangelios, tú nos has enseñado que 3 de estos escritos han sido llamados sinópticos porque tienen un parecido bastante entre ellos, ¿verdad? Más o menos tocan los mismos temas y tienen la misma historicidad.
Sin embargo, hay uno de ellos, el Evangelio de Juan, pues que nos da otros temas, habla otras cosas adicionales a las que se tocan en los anteriores evangelios. Pero este pasaje pues, que yo te comenté ahora, se encuentra en los 4 evangelios, Rabino. Ajá. Pero en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, el pasaje está en los versículos del 19 al 23, y ahí se observa una pequeña diferencia con relación al texto de Lucas. Y dice que habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el espíritu del Ruach HaKodesh. Ajá. Si aquí había sido, la pregunta sería esta, Rabino, si aquí había sido impartido el Ruach HaKodesh, ¿qué poder deberían esperar de acuerdo con el texto de Lucas? ¿Cómo deberíamos de interpretar esto? Porque te recuerdas que en el texto de Lucas dice que les vendría, que esperaran a que viniera una promesa y que viniera un poder sobre ellos, que fueran investidos de poder, pero aquí su majestad ya les había impartido el Ruach HaKodesh. ¿Cómo deberíamos de interpretar? Sí, el siguiente verso, el verso 22 que tú leíste, como hubo dicho esto, sopló y díjoles, tomad el Ruach HaKodesh. Pero el verso siguiente dice, a los que remitieren los pecados les son remitidos y a quienes los retuvieren serán retenidos. Esa es la clave. Aquí está hablando de delegación de autoridad. Específicamente. ¿Por qué? Porque él estaba por irse, estaba por ascender y alguien tenía que quedarse con autoridad. Alguien tenía que quedarse acá. Y esos eran sus discípulos. ¿Te recuerdas que hemos hablado acerca de la Shminja? Shminja es la autoridad que Moshe delegó a Yehoshua y Yehoshua a los ancianos, y ahí venía hasta que en el primer siglo de nuestra era podíamos ver jueces que contaban con la Shminja y ellos podían seguir la línea, digámosle genealógica, la línea ascendente de quien él había recibido la Shminja y la recibió de aquel, y podían regresar hasta las manos de Moshe. Está aquí el tema en el libro de Juan, es completamente otro, es la autoridad. El escritor, de alguna manera, el escritor de Yohanan, que es místico, Yohanan es cabalista, quiso resaltar el hecho de la autoridad que los discípulos estaban recibiendo. Porque él dijo, yo soy la luz del mundo, pero le dijo, vosotros sois la luz del mundo. No hay contradicción. Él es la luz del mundo, pero al irse, los discípulos se tienen que quedar con esa carga, con esa responsabilidad. Él les está entregando esa responsabilidad. Cuando ya viene después, según el libro de Mateo, ya desciende la Ruach en una festividad de Shavuot, ellos ya reciben el poder y la capacidad para sacar adelante la responsabilidad que se les delegó desde el momento que él ascendió. ¿Me explico? Sí, Rabino. Este es lo que se conoce en el cristianismo como el día de Pentecostés, ¿verdad? Así es que se está narrado en Hechos 2, cuando ya recibe ese poder sobrenatural, transformados ellos mismos, ¿verdad? Pero ya la responsabilidad la tenían desde el que él se había retirado. Alguien tiene que quedarse en la representatividad, digamos, y en autoridad. Entonces el tema ahí es autoridad, en lo que está resaltando el escritor del libro de Juan. Rabino, podríamos entender entonces, amarrando un poquito lo que nos comentas, tanto ya con los dos pasajes, que en el primer pasaje su majestad les abre el entendimiento y ahora en este segundo pasaje les da autoridad. Entonces ahora los discípulos de su majestad tienen el entendimiento para interpretar adecuadamente la Torá y por ende autoridad para enseñarla y aplicarla. Sí, aunque recuérdate, el libro de Mateo es un libro que escribió un judío específicamente para judíos, para demostrar cómo el Mashiach cumplió, cómo su majestad Yeshua cumplió con todas las profecías escritas y que también estaban en la Torá oral. Por eso él habla de que había entendimiento, que tenía que cumplirse la palabra, porque el escritor, ese es su objetivo al escribir, demostrar cómo su majestad Yeshua cumplió con todas las profecías.
escritas en la Tanaj y dichas en la Torah oral. Por eso van a haber cosas que no se van a poder leer en una profecía escrita, solo el que tenga conocimiento de la Torah oral, ¿ya? Como el caso de que Moshe y Eliyahu tuvieran la transfiguración, cuando cuentan las 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones de David al exilio babilónico. Eso el escritor está tratando de demostrar cómo el Mashiach cumplió con las profecías, pero esa profecía, muchas de esas no están escritas en la Tanaj, sino que son de tipo de tradición oral. Que solo aquel que tenga acceso a la tradición oral va a poder entender a este escritor del libro de Mateo, que está dirigiéndose a judíos, que saben las escrituras y que conocen la Torah oral. Por eso el tema ahí es cómo cumplió con las escrituras y cómo los discípulos entendieron que se estaba cumpliendo las escrituras. Pero verdaderamente, la Rúa, una cosa es que te abran el entendimiento, Ari, y otra cosa es que te transformen tu corazón y tu mente. Y eso ya desciende con la Rúa HaKodesh. Ya, los discípulos todavía, ¿te imaginas tú? Los discípulos creyendo en su majestad Yeshua, pero tenían el templo ahí. Aunque, según la historia del Talmud, desde el año que murió, que fue sacrificado su majestad Yeshua, el hilo rojo que se ponía en la puerta del templo para el día de Yom Kippur dejó de convertirse en blanco, como seña de que ya las ofrendas presentadas ya no eran aceptas delante del Eterno. ¿Cómo hacían los discípulos cuando la Torá les decía que tenían que llevar las ofrendas al templo y el templo ahí estaba? Eso era, aquí es fácil verlo, pero en ese tiempo ellos no podían comprender, seguían cumpliendo con las leyes hasta que fue destruido el templo, ya con la Rúa HaKodesh dentro de ellos, en su mente y en su corazón, ya pudieron ellos entender a plenitud. Ves que el propio Kefa o Pedro no comprendía la libertad con que Rab Shaul, Pablo, predicaba a los gentiles y hubo discusiones entre ellos, ¿no? O sea, fue difícil el cambio ese. Primero le dio el entendimiento de ver cómo las escrituras hablaban sobre él y entendieron, pero hasta el día de su sacrificio, ellos todavía creían que él venía como un caudillo a liberarlos de Roma, ¿verdad? Nunca se habían dispuesto a ese sacrificio. Ves cómo el propio Pedro quiso defenderlo cuando lo fueron a arrestar. Uh-huh. A pesar de que él se los había dicho, no lo lograban entender. Entonces, lo que se abrió el entendimiento, según el escritor de Mateo, es que los discípulos pudieron ver cómo lo que estaba sucediendo se estaba cumpliendo conforme lo decía la Tanaj, la escritura. Eran hombres que desde niños habían leído las escrituras, se sabían los textos de memoria, ¿no? Y entonces comprendieron que se estaba cumpliendo, pero no llegaron a la profundidad del cómo, ¿ya? No llegaron a esa profundidad hasta que descendió la Rúa, para investirlos de ese poder, para cumplir con la responsabilidad que él ya les había delegado. Gracias, Rabino. De acuerdo con estudiosos de los escritos, han podido entender o han llegado a la conclusión que de los 4 evangelios, el primero que fue escrito fue el Evangelio de Marcos. Y este pasaje del cual hemos estado estudiando tanto en Lucas como en Juan, también se encuentra plasmado en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16, en los versos del 14 al 18. Y aquí vemos algunas cositas que están adicionales y que me gustaría comentártelas para que nos platiques. De acuerdo con Marcos, su majestad cuando estaba ascendiendo dice: y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La pregunta sería, Rabino, ¿tú consideras que un creyente en su majestad, Yeshua, debería mostrar estas señales en la actualidad? Me refiero a echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, sanar enfermos. ¿O realmente crees que fue algo para ese tiempo? Porque dentro del cristianismo algunos dicen sí, otros dicen no, y de hecho creo que son las partes que separan a las sectas cristianas, ¿verdad? ¿Qué piensas tú? ¿Qué consideras?
Bueno, en primer lugar, ya se demostró que el libro de Marcos termina en el verso 8. Los manuscritos más antiguos demuestran que del verso 9 en adelante, del capítulo 16 en cuestión, fueron agregados a lo largo de la historia. O sea, sería ante tanta evidencia, si ustedes, alguien que nos está escuchando quiere comprobar eso, vea una versión de una Biblia textual hecha por la Sociedad Bíblica Iberoamericana, y podrá ver ahí las notas en ese texto donde demuestran en qué manuscritos, qué fecha y todo, y por lo tanto es para mí por gusto estar discutiendo lo que estas letras dicen, ya que nunca fueron parte del Evangelio de Marcos, sino que alguien a lo largo de la historia lo agregó. Sin embargo, pues, es necesario platicar acerca de esto, y creo yo que hay diferentes manifestaciones en la medida en que un individuo va creciendo espiritualmente. Emuná es lo que se ha traducido como fe. Emuná es una conexión que el Eterno establece con el ser humano. Esa conexión comienza a generar una transformación en el ser humano por la ley de similitud de forma. Este individuo comienza a crecer en esa conexión, y esa emuná, esa conexión comienza a fortalecer. Cuanto más crece espiritualmente una persona, más responsabilidad tiene y más autoridad y representatividad por parte del cielo para poder cumplir la responsabilidad que se le dio. No sé si me explico. Entonces, sí. No podemos pretender a alguien que tenga una emuná frágil con respecto a alguien que tiene una emuná fortalecida. Las responsabilidades son distintas y por lo tanto la autoridad es distinta, es distinto. No es simplemente por ser discípulo del Mashiach tú ya puedes perdonar pecados o retener pecados. No, ya va a haber un momento en que tú vas a ir creciendo espiritualmente, y en la medida que vas creciendo vas teniendo responsabilidad, y por supuesto el cielo te va dando la autoridad para poder salir avante con esa responsabilidad que te dio tu estatura. O sea, ¿será que un joven de 15 años podrá salir adelante con un matrimonio y 2 hijos? No, ya se está preparando. Pero una vez se case, como que comienza a tener la responsabilidad y comienza a tener los medios para poder salir adelante con la responsabilidad que se le ha dado. Entonces, no es algo que es mágico. Yo soy discípulo de Su Majestad Yeshua y tengo autoridad para retener pecado. No, para echar fuera demonios. Sí, no, o sea, ¿verdad? Porque si estamos inmersos en la luz, los demonios no se nos van a aparecer, porque eso es cuestión de las tinieblas, ¿no? Pero lo digo así como a son de mencionarlo, pero sí, el texto en mención del capítulo 16 de Marcos termina en el verso 8. Del verso 9 en adelante es una falacia, nunca fue parte son espurias, digamos, que sería inútil analizarlas y crear un entendimiento basado en esas palabras que están narradas en ese evangelio del capítulo 16, verso 9 en adelante. Rabino, yo creo que es muy sabio que apliquemos lo que tú nos enseñaste ahora. Precisamente muchos pelean, arman divisiones hablando sobre textos que ni siquiera existieron, sobre enseñanzas que ni siquiera fueron plasmadas, nunca fueron dichas. Yo creo que lo primero que debemos hacer es ver la legitimidad de los textos a los cuales estamos refiriéndonos, pues, porque si no es perder el tiempo, estamos malgastando esfuerzos, ¿verdad, Rabino? Como el pasaje de la adúltera, ¿no? Que le fueron llevados a Su Majestad Yeshua. Es una espuria también. ¿Cuántas enseñanzas, cuántas predicaciones? Yo creo que hasta libros se han generado de ese texto y no existió nunca. ¿Verdad? Es absurdo. Gracias, Rabino. Bueno, mira, para terminar, Rabino,
Hablemos un poquito sobre este mismo pasaje, pero ahora en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Ajá. En ese pasaje está en el capítulo 28, del verso 16 al 20. Dice el pasaje: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde su majestad les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y su majestad se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Ruach HaKodesh, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nuevamente se observa en el texto 17 que le adoran, pero que algunos discípulos dudaban, ¿verdad? Y su majestad les responde, pero lo importante del texto aquí es que su majestad les dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La pregunta sería, rabino, durante su permanencia en la tierra, su majestad no tenía esa potestad. Fue hasta que asciende que le dan la potestad. Si es así, ¿con qué poder hizo las señales y milagros que realizó? ¿Qué realidad significa esta potestad que le ha sido dada ahora, rabino? Bueno, en primer lugar, si nosotros vemos a Adán, capítulo 1, verso 26 de Bereshit: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y se enseñoree pues sobre los peces del mar, la tierra, etcétera, etcétera. Quiere decir que, según el orden de autoridad que aplica Rav Shaul cuando dice que el hombre tiene autoridad por sobre la mujer, porque el hombre fue creado primero que la mujer, todos los animales deberían de tener autoridad sobre Adán, porque él fue creado después de los animales. Si seguimos ese principio de autoridad, que lo que primero fue creado tiene autoridad por sobre los segundos. Pero el asunto es distinto aquí, que es la naturaleza, la imagen y semejanza divina a la que Adán y Java fueron formados, que les daba autoridad por sobre toda la creación. ¿Ya? Eso sucede igual con su majestad Yeshua. No es que hay un momento en el cual él recibe esa autoridad o no. Su naturaleza, haber sido formado una imagen y semejanza divina, eso le da autoridad por sobre toda la creación. Y por supuesto, la responsabilidad por sobre toda la creación. O sea, es su naturaleza que él mantuvo, no como Adán, que sucumbió a la prueba, pecó y desvirtuó su naturaleza. Su ADN espiritual se degeneró hasta llegar a ser lo que nosotros somos. Pero su majestad Yeshua no. Él sostuvo su integridad. Y esa integridad era la que le daba autoridad por sobre toda la creación. No es que hubo un momento en que la recibiera. Él ya la tenía. Él nació con la responsabilidad y la autoridad para sacar a cabo la responsabilidad como sumo sacerdote de toda la creación. Pero era su naturaleza la que le daba. Por eso es que nosotros, te mencionaba antes, conforme vas creciendo espiritualmente, vas adquiriendo responsabilidad y al mismo tiempo autoridad. Pero es conforme va ese crecimiento. Ahora él es el justo. ¿Ya? Él no hay un crecimiento espiritual, él es el justo y él asumió toda la responsabilidad y tiene toda la autoridad. Y eso fue delegado a sus discípulos. Que eso también tiene que ver, que eso también se puede interpretar también lo anterior que tú dijiste, como vimos que Yohanan es místico, ¿no? ¿Ya? Entonces, si se tratara de una Shminja, como platicábamos, delegación, cuando le dice recibid de la Ruach HaKodesh y sopló sobre ellos, ¿ya? Si hubiera sido una Shminja, él hubiera tenido que imponer manos sobre cada discípulo. ¿Qué significaría esto? Esto significaría que solo esos 12 discípulos tuvieran autoridad y nadie más. Entonces, muchos de los escritos se adjudicaban solo para ellos y que nadie más podía vivir esas cosas. ¿Ya? Sin embargo, al soplarlo, no fue solo para ellos, sino para los discípulos que vendrían después, como cuando Moshe hace un pacto, lleva al pueblo al pacto,
Y le dice, no solo con vosotros el Eterno está haciendo este pacto, está haciendo este pacto con vosotros y con los que no están aquí, hablando de generaciones futuras. ¿Ya? Por eso dice el pueblo que cada vez que nos presentamos como que estuviéramos en ese mismo día. Así su majestad Yeshua, cuando sopló, no era solo para esos 12 que estaban ahí, sino para todos los que vendrían generaciones después. Gracias, Rabino. Es importante también comentar que este pasaje que te leí ahorita de Mateo tiene un versículo que fue adicionado, ¿verdad, Rabino? Así es, donde dice bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es. Fue agregado, y ya que también estaba demostrado que hay una contrariedad, porque en el libro de Hechos, los discípulos dicen que bautizaban en el nombre de su majestad Yeshua. ¿Ya? Y esa es también otra cosa que tendríamos que platicar, lo que significa en el nombre de su majestad Yeshua, ¿verdad? Claro, pero esto lo dejamos para el próximo episodio, Rabino. Muchas gracias, te agradezco mucho nuevamente por tu participación, por tu enseñanza, Rabino. Muchas gracias y te invitamos la próxima semana a continuar con las enseñanzas de su majestad Yeshua. Gracias, Rabino. Bendiciones a todos, gracias por acompañarnos. Shalom. Shalom, shalom.